Hola, 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 señores queridos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo les trata la vida? Espero que andan muy bien, porque hoy vamos a definir otro partido de la Copa Libertadores. Los amo, les mando un beso muy grande, así de grande. Y hoy vamos a jugar frente al Targueral, que la verdad yo no sé de dónde sale. No sé cómo tampoco se llama en la verdadera vida. Así que bueno, vamos a ir con esta denominación, el Targueral. Y la última vez frente a Boca Juniors ganamos bien. Ah, vuelve Ubilla. Así que no hay que hacer mayas o nada. Ganamos y ganamos bien. Ganamos un partido de manera importante y decisiva. Así que por eso podemos alegrarnos. Hoy no va a jugar Oroz. Le meto ahí. Y vamos a ir así, ¿eh? Era realmente importante. Tampoco va a jugar Venegas. No. Le dejamos afuera Venegas. Era realmente importante ganar aquel partido porque era el segundo y nos daba para o clasificar o seguir esperando o ya ponerse afuera porque era el segundo coco, el segundo grande del grupo. Le hemos goleado 4-0. Hoy vamos a intentar hacerlo bien frente al primero del grupo, frente al equipo que no perdió de momento. Otra vez se juega en casa, así que vamos a esperar que esto también nos ayude, porque ellos todavía no perdieron, empataron frente a Boca y ganaron, bueno, golearon también, golearon al Minero. Así que hoy nos jugamos un partido importante, sabiendo también que el próximo partido es dentro de 4 días en el calendario y que es la final de la Copa Chile. Un sueño local, algo que queremos también ganar. Sería el primer verdadero trofeo, una verdadera copa, no como la pretemporada. Esta sería realmente un trofeo. Así que vamos a primero esperar que hoy sale bien, que ganamos el partido y que no se nos lesione nadie, y después veremos cómo jugar la final frente a la U Católica, creo. Pero ahí el equipo lo conocen, 4-3-3, no hay más que decir. Vuelve Ubilla, lo que nos hace bien. Leiva de refuerzo en el banquillo y Enrique también. El 4-4-2. No conozco a nadie. Pero bueno, vamos a jugar frente al Targueral. Espero que ustedes me puedan decir a quién corresponde, porque yo no, la verdad no sé. Y arranca el partido con Denny. Viene la pelota con Beckenbauer, Víctor para Martínez. Martínez para Barrios con la pelota. La mueva para Martínez. Martínez para Crondelli. Toca la defensa, toca Targueral. Recupera Espinosa metiéndola. Oh, no supo que reaccionar. Viene la pelota con Andrade. Tienen nombres brasileños, Branco. Viene Ballesteros. Mete la pelota. Parece haber daño. Recupera Crondelli. Tengo miedo en este partido. Mete para. Viene Forner. Cola. Larga el portero. Recupera Andrade. Viene la pelota con Barrios. Aparece el primero Branco frente a Barrios. Mete la pelota. Recupera Beldaño. Falta. ¿Falta de qué? No puede ser. ¿Dónde está la falta? Y encima protesta para una amarilla. No puede ser real. ¿Dónde está la falta? ¿Falta de qué? Si yo fui por la pelota.
Si yo fui para la pelota. No. Atrapa el portero. ¿Cómo la sacó el plaquero? Y yo quejándome de que no era falta y ellos queriendo meter la pelota de él. Viene la pelota, otra vez falta, ¿no? No, sigue la pelota viva. Juega el Targueral. Otra vez falta, no puede ser. Otra vez. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que me expliquen. ¿Dónde está la falta? Respecto por lo menos al europeo. Uy, esta va a ser tremenda. Esta va a ser tremenda. Atrapa el portero otra vez. Nos salvó dos veces Herrera, ¿eh? Actuó de capitán y nos salvó dos veces. Viene la pelota para el Targueral. Ya la tocan. Ya ellos la tocan y la quieren tocar. Viene la pelota con el equipo verde y blanco. Sigue la pelota, roba Ubisha. Va la U. Ubisha con la pelota, mete para. Recupera la defensa. Oh, no. Todavía no pudimos expresarnos. Viene la pelota con el Targueral. Se siguen llamando desde atrás. Mete la pelota el 5. Aparece para. Se lleva la pelota. Mete arriba para Denny. Denny abre para Espinosa. Espinosa vuelve. Mete para Ubisha. Fuera de juego. Fuera de juego. Oh. Yo mi intención era meterla para Denny. No sé cómo llegó hasta Ubisha. Oh. Qué lástima. Qué lástima. Por una vez que teníamos una oportunidad. Va a aparecer Cola. Mete la pelota. Rechaza Barrio. Barrio para Ubisha. Abre para Ubisha. Oh, ¿qué hizo el pibe? ¿Qué hizo el pibe? Devolvió la pelota a Targueral. Aparece Targueral. Gibernau. Mete arriba. Aparece Alveldaño. Con Martínez. Martínez para Espinosa. Espinosa la va a meter para Bosseyu. Toma el espacio Bosseyu. Mete para. Para con la pelota. Para sigue vivo. Mete para Bosseyu. Bosseyu releve para. Oh. ¿Cómo hizo mal la acción? ¿Cómo despreciar una oportunidad? Puede ser. La va a volver a colocar el arquero. Tiene la pelota. Mete arquero fuera de juego. Porque nos fuimos todos arriba, ¿eh? Es eso que tenemos que hacer. Una defensa así de sólida. Viene la pelota con Herrera. Va a meter el capitán. Mete para Denis. Denis la toca para Ubisha. Ubisha. Oh, salva la pelota. Ellos recupera la pelota con Gibernau. Es frustrante estar a la vez tan cerca y tan lejos. Viene la pelota con el Targueral. Viene Branco. Mete para Valente. Recupera Alveldaño. Muy bien. Viene la pelota con Martínez. Mete para Denny. Denny la mete para. Llegará primero para. La portería. El arquero para recuperar la pelota. Recupera Deli. La pelota. Mete Ubisha para Martínez. Golazo. Marcó primero la U de Chile. Ahí es la diferencia. La diferencia de Ubisha. Mira cómo la metió. Y después el bombazo del número 15. El bombazo de Martínez. 1-0 gana la U de Chile. Y nos quedan 10 minutos para jugar en este primer tiempo. Muy bien. Por lo menos nos adelantamos. Viene la pelota con el Targueral. Sigue. Aparece Barrios. Juega para Martínez. Martínez con la pelota. Sigue Martínez.
Juega para el hombre de Dinamarca. Juega para Espinosa. Espinosa. Mete para Boseyou. Boseyou para centro. Ubisha. Fuera, no. Se revuelve la pelota con la defensa. Recupera ellos. Presiona la U. Tiene la pelota el Targueral. Mete la pelota arriba. Aveldaño. Viene el número 6. Vuelve a ponerla. Aparece Valente. Gol. Gol. Del Targueral. Gol de ellos, Gol de ellos. Va a ser complicado, Empate del partido del Targueral. La tuvo una vez Valente. La metió adentro. Oh. El pase de Lobato que mesuró muy bien a Aveldaño y después hizo el partido. Oh. Qué frustrante. Herrera hizo lo que pudo, pero no llegó. Pero lo que hace la diferencia es este pase. Este pase hace toda la diferencia. Y la conclusión ahí tiene de milagro. Oh. 1-1 en el partido entre ambos equipos. Reaccionó rápidamente, Y reaccionó antes de la pausa. Y viene la pelota con Martínez. Nos toca a nosotros ahora. Viene la pelota con Denny. Hoy Denny no aparece. Viene la pelota para ellos. Sigue la pelota con el Targueral. Mete la pelota. Va a aparecer Valente. Uy. Lo que nos hace Valente. Afuera. ¿Qué pasa? ¿Pero qué más? ¿Qué más quiere? Falta otra vez. La verdad. ¿Dónde está la falta ahí? No. Andate, señor árbitro, andate. ¿Qué falta? Viene la pelota, rechaza Boseyou. Nos quieren robar, lo que sea, Con Mebol Bostera. Pone la pelota. Se terminó. Empate a 1. Un partido muy vivo, Muy vivo entre ambos equipos. Qué suerte tuvimos. Pateamos una vez y adentro. Tenemos que patear más. Tenemos que generar más. 1-1. Va al segundo tiempo. Reanuden ellos. Aparece la pelota. Este Valiente es un peligro. Viene la pelota para Moura. Moura mete para Forne. Rechaza Aveldaño como puede. Recupera la pelota la U. Mete para. Arriba para Denny. Denny la va a meter. Aparece Ubisha. El 11. Va el 11. Recuperó Ballesteros. Viene el 20. Viene Branco. Vuelve atrás. Juega para ellos. Guy Bernau mete la pelota. Aparece Aveldaño. Recuperan ellos. Viene la pelota. Recuperan ellos. Están en todos. Viene Espinosa. Aparece el 10. Illuminate para. Illuminate. Mete la pelota. Demasiado lejos. Viene la pelota otra vez para la defensa. Presiona arriba. Aparece Aveldaño. Para nadie. ¿Cómo se fue que el hombre de Dinamarca no lo tocó? Viene la pelota. Recupera Aveldaño. Ahí no hay falta, ¿no? No hay falta. Increíble lo del árbitro, Es increíble. Viene Martínez. Mete para Denny. Espinosa. Denny va a volver. Ahí falta, ¿no? Falta, por favor. Falta. Volvió en la primera falta, es increíble. Viene Deli. Mete la pelota para Barrios. Ubisha. Mete para Martínez con la pelota. Sigue Martínez. Abre para Boseyou. Coloca la pelota. Atrapa el arquero. Partido de Libertadores no son tan fáciles, Vamos a dar energía aquí para la final de la Copa Chile. No sé cómo nos va a salir la Copa Chile,
Viene la pelota Denny. Denny para Martínez. ¡Fuera! La tuvimos, ¿eh? La tuvimos. Bebeto que no se la puede creer. Bebeto que se quiere matar. Se quiere matar el entrenador. Ay, 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 ay. Muy bien, Martínez. Muy bien. Mejor para la vez que viene. La vez que vendrá. Vamos a hacer que Ubisha se va. Ya. Porque no quiero que se vuelva a lesionar. Va a meter a Enrique. Y Martínez. Que entra. Leiva. Que entra Leiva. Vamos a esperar a Lucientes. Quedan 30 minutos. 30 minutos. Vamos, pibe, que se puede ganar. Vamos, pibe, que se puede ganar. Viene la pelota. Mete el Tagueral. Aparece Vitor. Vitor que mete la pelota. Recupera el hombre de Dinamarca. Recupera el hombre de Dinamarca. Abre para el 10. Sigue la pelota con el 10. El 10, el 10, el 10. Centro. Cabeza de Enrique. Afuera. No quiere entrar. No quiere entrar. No quiere entrar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Oh. Vamos a tener otra. Vamos a tener otra. Hay tiempo. Es un partido. Estamos ahí peleando, ¿eh? Valente. Recupera la pelota. Abel Daño. Oh. Puede ser. Va a venir ellos en el ataque. Cuidado, 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 cuidado. Aparece el Tagueral. Rechaza Leiva. Defendemos con todo. Muy bien, Leiva. Va Leiva. ¿Dónde está Enrique? ¿Dónde está Enrique? Enrique. Recupera la pelota, Enrique. Sí, señor. Mete la pelota. Para nadie. ¿Cómo que hay nadie? ¿Cómo que hay nadie? Viene la pelota. Vamos a recuperar el hombre de Dinamarca. Oh, no. Se salvaron como pudieron, ¿eh? Viene la pelota. Viene Espinosa. La nuestra, ¿no? Es la nuestra. Es la nuestra. Es la nuestra. No. Señor árbitro, por favor. Dejen de hacer eso. Dejen de hacer eso. Y viene la pelota. Uy, vos no. Vienen ellos. Cuidado. Espinosa. Viene la pelota Denny. Denny. Métela. Aparece Enrique. Va a llegar Enrique. Enrique con Leiva. Denny. Gol. La tuvimos a peleamos, la metimos adentro. Apareció el 9. Apareció el goleador. Apareció el Salvador. Apareció Denny. Gracias al palo también. 2-1 está ganando otra vez a 1 Chile. Quedan poco tiempo ahora. Ahora aguantar. Ahora suplicar. Ahora defenderlo con todo. Vamos a hacer un último cambio. Quedan 12 minutos. Más el añadido. Va a ser un término para el infarto. Pero bueno, estamos acostumbrados. Va a terminar el hombre de Dinamarca. Va a salir Espinosa y vamos a meter a Lucientes. Vamos a hacerlo todo para que salga bien. Viene la pelota. Meten ellos. Valientes. Aparece la pelota. Uy, cuidado. El capitán. Atrapa el capitán. Rechaza la defensa. Oh, recupera la pelota Espinosa. Mete para el hombre de Dinamarca. Viene Enrique para Denny. Mete para Enrique. No hay fuera de juego. Viene Enrique. Fuera. No puede ser. No me lo puedo creer.
perdimos el partido. No podía pasar el partido. No teníamos. No teníamos. Ay, 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 ay. Oh, qué final. Qué final de partido nos espera. Me van a matar. Me van a volver loco. Se hizo el cambio, ¿eh? Entró Lucientes. Ya. Vamos a tener más la pelota. Víctor. Sale como puede. Mete Denny. Para. Oh. Para. No. Viene la pelota Beldaño. Toca al hombre de Dinamarca. Uy, corre como puede el hombre de Dinamarca. Mete la pelota para Enrique. Enrique. Enrique centro para cabeza. ¡Gol! ¡Gol! El tercero. Para asegurar la victoria. Para levantar los sospechas, para dejar de morirse del infarto, para meter un punto final al partido. Apareció el 10, se iluminó, arregló el partido y de cabezazo metió el tercero. Otra vez gracias al palo, pero esta vez la pelota se fue adentro. 3-1 le está ganando la U de Chile. Queda 5 minutos. Menos, queda 4 más al añadido. Y viene la pelota, rechaza Boseyou. Ahora a defender, ¿eh? Ahora a defender. Serio, señor, aparece Beckenbauer, Víctor. Mete la pelota para Denny. Recuperan ellos. ¿Dónde está Beckenbauer? ¿Dónde está Beckenbauer? Falta de quién, sobre quién. Oh, Valente, afuera. Metiste uno al 24, por favor, para un poco. Metiste una. Estamos en el añadido. 3 minutos, 3-1. Vaya partido, ¿eh? Vaya término de partido. Aparece la pelota para Taguera. Se viene para la última. Pero falta de quién, cuándo, cómo. No hay falta. Si recupera la pelota, si fue para la pelota, no puede ser. Van a venir el 10. Mete al centro Valente. Rechaza Luciente. ¿Cómo puede? Se va a terminar. Se terminó. Aquí en Chile, el vencedor, el ganador, se llama la U de Chile por 3-1. El evento en casa sigue. 6 puntos ahora en Libertadores. 6 de 9. Qué partido, ¿eh? Qué partido. La verdad. Ahora entiendo por qué no perdieron antes, ¿eh? Son unos rivales muy complicados. Y del otro lado empataron. 0-0. Muy bien. El Gremio sigue sin ganar. River ganó, por fin. Palmeiras metió 4 goles. ¿Quién más? Porto Alegre goleó. El Internacional goleó a Palestino. Lástima Palestino. ¿Qué no está haciendo Palestino? Es increíble. Talleres goleando también. ¿Y qué hizo la U Concepción? Se llevó una goleada. San Lorenzo 3-0 sin piedad. Uy. ¡Punteros! ¡Liderato! ¡Sí, señor! 6 puntos. Así que Boca Juniors es el único que todavía no ganó. Y es último. Míralo. Mira las cosas, ¿eh? Oh, se viene la Copa Chile. Tenemos mensajes. Vamos a ver los mensajes. Hay 2 jugadores nuevos. Hay término para Alfaro. No aceptaron los términos, oye. Carroca. Tampoco, oye, bien. Me quedé con mis 3 jugadores porque no les quería tampoco vender, así que
no me molesten. Vamos a ver los dos nuevos. Rutledge y Torrejano. O Torrejano ya estaba. No sé, no me doy cuenta. Definitivamente este es nuevo. Vamos a meterle en la lista. Torrejano, 31 años, no nos interesa. ¿Quién sos vos? 25 años. Lista también. Lo bueno es que me agranden mi lista. 30 años. 19. 30. Vamos a meterlo en la lista. No. Esperad, no. Nah, tampoco. Ustedes no. Así que, bueno. ¿Qué quieren? Ah, es nada más para meter al día. No, señor, no. Tampoco. Así que 5 millones tenemos. Próximo partido sería la Copa Chile. Próximo partido sería probablemente un trofeo. Próximo partido será probablemente cantar victoria frente a la Universidad Católica. Bueno, gracias señores por haber estado en este partido, en este video. Espero que les gustaron tanto como a yo. Dale me gusta porque hay que seguir subiendo videos. Comparte con su familia. Y bueno, activa las campanitas y hacemos vivir esto porque es lo más lindo de este deporte, es que lo podemos compartir, y con la versión del PS 2020 que es muy buena, pues se hace aún más mejor. Así que les amo y 5, 4, 3, 2, 1, les veo en un próximo video. ¡Chao!